Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una clase más sobre Derecho Penal. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que vamos a estar analizando. Este tema pues tiene sus comienzos con la estructura que se genera el nuevo sistema acusatorio penal en México. Recordemos que antes de la reforma constitucional en materia penal, que se generó el 18 de junio del 2008, con respecto a qué? Al cambio total de la estructura del sistema de juzgar los delitos en nuestro país, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, antes de la reforma constitucional en materia de derecho penal, pues cada estado de la República contaba con su propio código de procedimientos penales, ¿verdad? Entonces cada uno de los estados pues tenía su código, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Fue necesario y a razón del nuevo cambio de estructura del procedimiento penal, pues homologar todos, unificar en un solo Código Nacional de Procedimientos Penales toda la regulación del sistema, ¿sale? Entonces, a razón de eso, se genera lo que viene siendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual pues tiene efectos en toda la República Mexicana, ¿sale? No importa si un delito es cometido en el estado de San Luis Potosí, o en el estado de Querétaro, o en el estado de Guanajuato, el código que va a regular el procedimiento pues es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? Solamente para asuntos que surgieron o que se dieron antes de la reforma constitucional, aún se tienen lo que viene siendo, en algunos estados, no en todos, lo que viene siendo el sistema tradicional, ¿verdad? Con el código de su propio estado, ¿sale? En cambio, ya para los demás asuntos que surgen después o posterior de la reforma constitucional ya mencionada, del 18 de junio del 2008, pues se atiende al Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, a razón de eso, en el artículo 211, lo que se muestra aquí en la pantalla, a razón de eso, pues encontramos en el título segundo, con respecto al procedimiento ordinario, capítulo único sobre las etapas del procedimiento, en dicho artículo, las etapas del procedimiento penal. A razón de lo anterior, el procedimiento penal comprende dos etapas, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos la primera, que es la que vamos a abordar nada más el día de hoy, ¿sale? Entonces, en la fracción primera tenemos la etapa de investigación, que comprende las dos siguientes fases. Acuérdense que estamos en la primera etapa, ¿sale? En el inciso A nos dice que existe una investigación inicial, la cual vamos a abordar, esa investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente. Puede ser comenzada esta investigación inicial por cualquiera de estos tres puntos, ¿sale? Y concluye, o sea, tiene su fin con o cuando más bien el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante esto, ¿sale? Esto que está aquí en el inciso A, pues tiene el comienzo de la investigación inicial. Posteriormente y dentro de esta etapa tenemos la investigación complementaria, ¿sale? Complementar la investigación inicial. Entonces es lo que le sigue o le sucede a la investigación inicial. En el inciso B nos dice que la investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación. Acordémonos que la formulación de la imputación es con lo que concluye la investigación inicial y comienza la investigación complementaria con esto, ¿sale? Con la formulación de la imputación. Y se agota, o sea, ya se termina la investigación complementaria una vez que se haya cerrado la investigación, ¿sale? Bueno, esperemos que desde aquí vayamos bien. Hay que tomar esos apuntes, hay que sacar esas dudas, hay que leer mucho el código, ¿sale? Bueno, ustedes pueden ir tomando nota e irse autoevaluando, sale una autoevaluación de sus conocimientos, de su aprendizaje y tomar siempre como modelo, digamos, de autoevaluación, pues el mismo conocimiento que se va adquiriendo derivado de la lectura, ¿sale? Yo los apoyo con esta primera pregunta. ¿Cuáles son las dos fases de la investigación? Las acabo de mencionar
en supralíneas. Vamos a continuar. Ahora bien, comenzamos con la investigación inicial y la apertura del control judicial. Bueno, recordemos que el primer acto de un tribunal, luego de la promoción de la acción, se traduce en la resolución de apertura del proceso o de control judicial, ¿sale? Entonces, bueno, este control judicial, como bien lo dijimos, pues es el primer acto que hace el tribunal, en el cual pues revisa los presupuestos procesales, teniendo por primera vez conocimiento del asunto planteado, ya que el Ministerio Público pues, es el que genera, por ende, pues la investigación. Más sin embargo, después, en el control judicial, pues es el tribunal, ¿por medio de quién? Pues de la figura que lo representa, que es el juez de control, ¿sale? Las primeras acciones ante el juez de control son revisar su competencia, ¿sale? Que realmente sea competente para llevar el caso, ¿verdad? Siguiente, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Siguiente, la falta de impedimentos para proceder. Si llegase a faltar si llegase a presentar algún impedimento para proceder, se tiene que atender a ello, ¿sale? Lo que hace el juez de control después de revisar lo anterior es radicar. ¿Qué quiere decir radicar? Acordémonos que en varias áreas del derecho pues dicen ya se radicó. ¿Qué quiere decir radicar? Pues es como tal que se acepte o que sea aceptado por estar facultado para ello, ¿sale? Entonces se radica el asunto, ¿por qué? Porque se tiene la facultad, ¿sale? Entonces, bueno, radicar el asunto ante el mismo juez, o sea, aceptar la carpeta de investigación y proseguir ahora bajo el control judicial, ¿ok? Esperemos ir bien hasta aquí. Acuérdense, anoten, lean, ¿sale? Siempre es bueno tener dudas, pero disipar esas dudas con la lectura. Una lectura correcta nos hace avanzar, ¿sale? Bueno, posteriormente vamos a ver los efectos de la apertura del control judicial. Con respecto a esto, pues dentro de los diversos efectos que produce el inicio de un proceso ante el juez de control se encuentran los siguientes. Acuérdense, el juez de control. Bueno, en primer lugar tenemos que el primer efecto que produce es que previene la competencia a favor del mismo, del juez de control. Segundo, inciso B, da inicio a la actividad judicial. Tercero, reconoce la calidad de parte al Ministerio Público. Y cuarto, obliga a la apertura de la audiencia inicial. Estos cuatro incisos pues son los que forman parte de los efectos primarios de la apertura del control judicial. Esperemos ir bien desde aquí y acuérdense, vamos a pasar a la segunda pregunta. Estas preguntas, más que nada, como bien les hago mención, pues son ¿para qué? Para autoevaluar nuestro conocimiento, ¿sale? Lo anterior, pues se encuentra fundamentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales con apoyo en el libro de Derecho Procesal Penal, un análisis comparado, del autor Jorge Alberto Silva, de la editorial Oxford, ¿sale? Bueno, segunda pregunta, ¿a qué se refiere que el juez de control radique el asunto? Lo acabamos de ver, anótenle. Bueno, vamos a ver ahora la personación del inculpable. Sea que se ejercite la acción penal con o sin detenido, el tribunal, hay que recordar que el tribunal debe ordenar la personalización ¿de quién? Del imputado ante el tribunal. Cuando así proceda esto, es que deberá comparecer personalmente al acto procesal. Bueno, acordémonos en primera instancia, ¿qué es la acción penal? La acción penal se entiende como la obligación del Estado, por medio de las personas facultadas para ello, de iniciar un proceso penal ante la existencia de un hecho que revisten los caracteres de una infracción penal. O sea, en otras palabras, de un delito. Se tiene conocimiento de que existe la probabilidad de que una persona X comete un delito, pues entonces se debe de ejercitar la acción penal. ¿Y quién es el encargado de ejercitar la acción penal? El Ministerio Público, ¿sale? Representado por este monito de aquí.
Ok, fíjense bien, vamos a continuar. Acuérdense que esto que hablamos de la personación del inculpado, pues que se puede generar de dos maneras, una con detenido y otra sin detenido. Ajá, ¿vamos bien? El tribunal entonces deberá solicitar la comparecencia, o sea, que se presente este inculpado, o presunto imputado personalmente a todos los actos procesales. Recordemos también que cuando esta persona, obviamente, no esté detenido, pues ni modo, se tiene que forzar esa comparecencia. Puede ser forzosa o voluntaria. Forzosa cuando el inculpado pues no quiere, no accede a comparecer, no accede a presentarse por su propia voluntad. Y voluntaria pues ya accede. ¿Sale? Acuérdense, la acción penal es ejercitada por el Ministerio Público con o sin detenido para que se apersone el inculpado. ¿A qué? A referir todos los actos procesales que a él pues se determinan. ¿Sale? Bueno, ahora bien, vamos a lo siguiente, el control de la legalidad de la detención. Este es un tema bastante interesante, ¿sale? Ya que parte de las funciones más importantes del juez de control y es revisar la legalidad de la detención de una persona. Es por ello que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará a la audiencia inicial, ¿sale? Pero bueno, vamos a ver de este control lo que viene siendo dos maneras, ¿sale? En primera tenemos lo que viene siendo cuando se presenta la flagrancia y en segunda cuando es caso urgente. Aquí les pongo el fundamento legal de la flagrancia. Con respecto a eso, la flagrancia la encontramos en el artículo 146 al artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Espero que al estar viendo el video también tengan a la mano esos artículos, ¿sale? Para ir analizando, acuérdense. Bueno, vamos a atender nada más al artículo 146 para no hacer demasiado extenso, pero ustedes que están viendo este video, acuérdense de analizar estos artículos mencionados, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a checar lo referente al artículo 146. Nos dice que el supuesto de flagrancia se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia cuando se tiene dos supuestos. En el primer supuesto es que la persona, o sea, la fracción primera del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hace referencia a que la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Francisco es un joven que vive en X lugar, pero se le hace fácil ir a cometer un delito, asaltar una tienda de abarrotes, la cual pues a las 3 de la tarde siempre se genera un cambio de turno y es cuando se concentra la mayor cantidad de dinero. Entonces Francisco, ya derivado de haber planeado todo el atraco, pues ¿qué hace? Pues se dirige a la tienda de abarrotes y comienza a ¿qué? Con su acto delictivo. Asalta la tienda de abarrotes, pero en el momento que está asaltando, pues pasa una patrulla y es detenido. Así tal cual como dicen, se detiene con las manos en la masa, así tal cual. Se detiene Francisco al momento de estar cometiendo el delito. Entonces, ese caso se considera como detención en flagrancia, ¿sale? Bueno, vamos al segundo supuesto en que se puede dar la detención en flagrancia. Nos hace referencia en dicho artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción segunda, que sea detenido inmediatamente después de cometer el delito, pero siempre y cuando se cumpla, y ahí nos vamos a dos incisos, ¿sale? En primer punto tenemos que es que la persona sea sorprendida cometiendo el delito y es perseguida materialmente e ininterrumpidamente. Lo mismo, el mismo ejemplo de Francisco, que está cometiendo el asalto y demás, y entonces uno de los vecinos o vecina llama a la policía, pero llega un poquito tarde. Cuando ya Francisco va con las cosas corriendo, entonces es perseguido Francisco y a la vuelta del local pues es detenido. ¿Sale? Acuérdense, inmediatamente después de haberlo cometido y ser perseguido ininterrumpidamente. Se cumple esto. Y
E inciso B, pues cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder los instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios, que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. ¿Sale? Vamos a volver a nuestro ejemplo de Francisco. Francisco entonces sale del lugar, la policía llega después, pero Francisco corre, a lo mejor pasa un ratito y es detenido, porque acuérdense que la policía tiene comunicación entre ellos, es detenido por otros policías, pero ¿con qué? Con las cosas, objeto del delito, instrumentos del delito, a lo mejor el arma con el cual estaba amedrentando a las personas del local, Francisco, y aparte de eso, pues también con las cosas robadas, ¿sale? Entonces ahí se cumple lo que viene siendo la flagrancia, estos dos supuestos de flagrancia. Acuérdense de analizar los artículos restantes, ¿sale? Bueno, ahora nos vamos con respecto a esto, el caso urgente, ¿sale? Con detenido, estamos en con detenido, control de la legalidad de la detención con detenido, caso urgente. Eso tiene su fundamento en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice que solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Inciso A, que exista un hecho señalado como delito grave. Los delitos graves hacen referencia a la prisión preventiva oficiosa y acordémonos que la prisión preventiva oficiosa tiene su fundamento legal en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta prisión preventiva oficiosa, y haciendo referencia a los delitos graves, pues estamos diciendo que parte de los delitos graves son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, ¿sale? Para que se cumpla este inciso, pues deberá cumplirse con respecto a estos artículos, ¿sale? Bueno, ahora bien, inciso B, que exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. ¿Qué pasa cuando se tenga conocimiento que a lo mejor esta persona, si no es detenido, o sea, en caso urgente, posteriormente de haber cometido el delito, pues se pueda desaparecer, se pueda ir y bye, ¿sale? Y por último tenemos el inciso C. Dice, por razón de la hora, deberá ser detenido por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia que no pueda ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pueda evadirse de la justicia. ¿Qué pasa? En ese sentido, pues el Ministerio Público se debe hacer responsable de la detención del probable responsable, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos por esta parte lo antes mencionado. Y bueno, a razón de esto, pues vamos a seguir. Acuérdense, aquí tenemos la detención y posteriormente la puesta a disposición ante la agente del Ministerio Público y de ahí la función, digamos, del juez de control. Ajá. Entonces, se cita a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención, atendiendo a los derechos que tiene el detenido y el debido proceso. Hay que revisar la legalidad de la detención del inculpado. ¿Por qué? Porque acordémonos que al ser detenidos debe ser informado de sus derechos para que se cumpla el debido proceso. ¿Sale? Bueno, acuérdense de ir analizando lo que se ve ahorita. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta para que hagan su autoevaluación de la comprensión de los temas, ¿sale? Bueno, tercera pregunta dice, ¿qué es la acción penal? Lo acabo de comentar, ¿qué es la acción penal y ante qué autoridad se ejerce? Bueno, la audiencia, vamos a pasar a la audiencia inicial, ¿sale? Bueno, una vez personado el imputado y su defensor, acuérdense que debe de tener uno de sus derechos es que tenga defensor, ya sea privado o público, ¿sale?
Y el presente, y estando presente, pues el Ministerio Público se dará comienzo a la audiencia inicial, que debe caracterizarse por la oralidad, la inmediación, la concentración y la continuidad. Son los principios del proceso penal acusatorio y oral. ¿Sale? Bueno, aquí nosotros podemos observar los sujetos de la audiencia inicial. Tenemos el juez de control, tenemos el Ministerio Público, tenemos la víctima, tenemos el asesor jurídico, tenemos también el inculpado y tenemos su abogado defensor. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. Los actos procesales que se presentan o que derivan de la audiencia inicial son los siguientes. En primer término tenemos, inciso A, se realiza el control de la legalidad de la detención si es que corresponde, ¿sale? O sea, si está detenido. Segundo, inciso B, se le informará al imputado de sus derechos constitucionales, los cuales versan en el artículo 20, inciso B, fracción de la primera a la novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y legales en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale? Inciso C, se le formulará la imputación por parte del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público es el sujeto procesal encargado de formularle la imputación ¿a quién? Al inculpado. Inciso D, se le dará al imputado la oportunidad de declarar, si así lo quiere, ¿verdad? Es derivado de su voluntad en el momento procesal. Y inciso E, el Ministerio Público podrá solicitar la imposición de las medidas cautelares, lo cual está previsto del artículo 153 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sale? Bueno, a razón de ello, en el inciso F se dice que se resolverá sobre la solicitud de la vinculación a proceso. Lo que solicita el Ministerio Público es que se vincule a proceso al detenido, ¿verdad? Y por último tenemos inciso G, se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Estos son prácticamente los 7 actos procesales que se generan en la audiencia inicial. ¿Sale? Bueno, vamos a referir la siguiente pregunta autoevaluatoria. ¿Quiénes son los sujetos indispensables para que se lleve a cabo la audiencia inicial y quiénes son los que pueden o no asistir? Ojo con eso, ¿sale? Vamos a leer, vamos a analizar quiénes deben de ser los sujetos que se presenten, quiénes pueden estar o no, ¿sale? Pensemos objetivamente y a razón con el debido fundamento legal. Ahora vamos a pasar, ya estamos por terminar, vamos a pasar a la formulación de la imputación. Recordemos que en la audiencia inicial deberá dársele a conocer al imputado, o sea, al Ministerio Público, debe darle a conocer al imputado, el cual puede estar o no detenido, ¿sobre qué? Sobre la imputación, o sea, la razón por la cual se trata de abrir una investigación en la que aparezca como probable responsable, ¿sale? Se le deberá de dar a conocer. Ahora bien, cuando hablamos de la formulación de imputación, pues hablamos de imputar. ¿Esto qué quiere decir? Es atribuirle como tal a una persona diversos hechos que jurídicamente se califican como delictivos, o sea, contrarios a derecho, los cuales pues se sujetan al arbitrio de la ley, ¿verdad? Con fundamento en los códigos penales, ¿sale? En donde tenemos todos esos tipos penales que nos hacen referencia a los delitos. Bueno, asimismo, imputar significa o quiere decir imputo, imputavi, imputatum, imputare, que eso quiere decir echar la culpa, ¿sale? Hacer partícipe de que tú fuiste o tú cometiste este suceso, este delito, ¿sale? Que obviamente jurídicamente pues es calificativo de un delito. Bueno, vayan tomando nota. Ahora, y ya casi por terminar y concluir estos temas básicos, ¿sale?
vamos a ver el desarrollo de la imputación. Bueno, aquí tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público debe decirle al imputado que existe un hecho de tal o cual manera en donde está involucrado, ¿sale? En donde estás involucrado de tal hecho, ¿sale? Obviamente ese hecho pues tiene relación con los delitos, es un delito, ya que hay una persona que lo señala, o sea, que lo imputa a razón de lo que ya vimos en supralíneas, como partícipe en el mismo, ¿sale? Entonces, en la imputación breve, pues el Ministerio Público le realiza al sujeto imputado, pues le dice que esta persona, X persona, lo señala como probable responsable de tal delito, ¿sale? Tal hecho constitutivo de un delito. Bueno, hay que recordar también, es muy importante mencionar que no solo se debe de mencionar el delito que se le imputa, sino que se debe, o sea, el Ministerio Público debe de especificar el dato fáctico, o sea, los hechos, cómo se dio, ¿verdad? Cómo se sucedió la conducta, ¿sale? En qué se sostiene el delito que se le imputa. Tú cometiste tal y cual hechos el día tal, en el lugar tal, acuérdense, a razón de que las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que lo que se le imputa son los hechos que encuadran dentro de una conducta delictuosa. No le está diciendo, pues no lo está calificando de una conducta que no afecta al bien jurídico tutelado de una persona, sino que es comisivo ¿de qué? De un hecho delictivo, ¿sale? Y bueno, por último tenemos la formulación de la imputación, en la cual pues el Ministerio Público le informará oral y personalmente al imputado que, bueno, pues le informará en primer término lo que corresponde al hecho que se le atribuye, ¿sale? El hecho que se le atribuye, siguiente, pues la calificación jurídica preliminar, o sea, a qué tipo de delito se cometió. Hace referencia, obviamente, con su debido fundamento legal, el artículo. Bueno, la fecha, lugar y modo de su comisión. Acuérdense, estas circunstancias siempre se deben de comentar, ¿sale? Lugar, fecha y comisión, ¿sale? Modo de comisión. En dónde se dio el delito, o sea, en dónde se dieron las conductas, en qué día, en qué momento, qué hora, y de qué manera, ¿sale? Asimismo, la forma de intervención que tuvo el nombre, la forma de comisión que tuvo quién, la forma de intervención que tuvo la persona que está siendo imputada, ¿sale? Y también el nombre de su acusador, salvo, ojo con eso, salvo que en él pues se considera que sea necesario mejor reservar su identidad. Eso se da cuando suceden los delitos, pues, por ejemplo, delincuencia organizada o delitos muy graves, pues se debe de mantener privada la identidad de la víctima o de la persona que acusa en este caso, ¿sale? Bueno, pues estos son los temas básicos de lo que viene siendo la audiencia inicial, ¿sale? Acuérdense el fundamento, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acuérdense y como consejo, leer y atender a las dudas con respecto a que tengan siempre dudas para poder leer más y disipar las mismas, ¿sale? La bibliografía consultada aparte del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es el libro antes mencionado, Derecho Procesal Penal, un análisis comparado del autor Jorge Alberto Silva, editorial Oxford. Es un muy buen libro, muy recomendado, ¿sale? Cuídense mucho, lean mucho, estudien mucho y prepárense demasiado. Hasta luego.